bienvenidos, amados en el Señor, a este tremendo programa de Cupré en Acción, un programa del Consejo de Unidades Pastorales de la región metropolitana. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a vuestros hogares con esta tremenda sintonía que nos da TNE, Televisión Nacional Evangélica, Canal 99 de BTR. Es un privilegio llevar a vuestros hogares y a vuestros corazones también con la palabra, pero el compartir de aquellos momentos, de aquellas vivencias de cada uno de estos siervos invitados. Hoy tenemos a un gran amigo de la casa, un hombre de Dios que ha trabajado años para que la obra del reino, Cupren, Mesa Ampliada, su corporación sigan firmes y también su familia adelante en el reino. Y uno los reconoce porque están siempre allí. Son hombres que han tenido que lidiar, luchar y también enfrentar grandes desafíos, pero quiero decirle algo, no han claudicado jamás. Han permanecido firmes porque Dios los sostiene. Y presento a nuestro gran siervo, amigo y hermano en Cristo Jesús, nuestro obispo Erwin Castro. Dios te bendiga, siervo. Bienvenido. No, muchas gracias y agradecer a Dios por todos estos años, pero agradecer a Dios también por esta invitación y poder de alguna forma compartir estas experiencias que son testimoniales de vida también, no solo en lo personal, sino en lo corporativo, en lo interdenominacional. Así que con gusto estoy aquí para conversar amenamente. Gloria a Dios por eso. Fíjese, con el obispo Erwin Castro, a mí me gusta conversar con él porque no solo tiene vivencias, sino tiene experiencias que han quedado grabadas en su mente, en su corazón. Y esto, hermano, es tremendo, porque no todos tenemos esa experiencia, a veces, pero se la ha vivido de manera muy personal, junto a grandes siervos de Dios como el obispo Emiliano Soto y otros grandes hombres de Dios. El tema para meditar en la palabra del Señor, se llama verdad o consecuencias. La verdad es Cristo Jesús, pero cuidado las consecuencias a veces de confiarnos demasiado en nosotros y no dejarle al Espíritu Santo la maravillosa dirección. Veamos lo que nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 6, versículos 27 y 28. Esta es la nueva traducción viviente. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Una de las cosas más preciosas es el desafío que tenemos todos los que ocupamos un lugar de privilegio en el reino de Dios. Dios nos ha llamado para que seamos sus hombres y mujeres al servicio del reino, jóvenes. Veamos las Escrituras, veamos los grandes hombres de Dios, todos sus logros, pero también sus fallas, sus caídas, sus grandes metas y proyectos gigantescos, como la construcción de un templo, como también la salida del pueblo de Israel de Egipto a la conquista de algo también sobrenatural, pero también vemos fallas, errores, y todo eso nos indica que somos seres humanos y que fallamos, pero nuestra única dependencia debe estar en el poder de la palabra de nuestro Dios. Amado, debo tener cuidado. A veces nos sentimos tan seguros, tan confiados y no nos damos cuenta que seguimos siendo hombres. Mi obispo Erwin, usted también ha visto a hombres de éxito, pero también hombres que han pasado cosas difíciles. Sí, y esto en lo personal ha sido de mucho análisis, porque desde que empecé en el ministerio hace 26 años, 27 años, me tocó la honra de participar con grandes obispos, grandes pastores y también ser testigo de sus procesos. Pero también dentro de las iglesias encontramos muchos hermanos ya más ancianos que han recorrido un camino y una de las cosas que me preocupé fue justamente procurar de no cometer los errores de aquellos hermanos que nos antecedieron. Y esto tiene que ver, a mi juicio, porque la Escritura lo dice, tiene que ver con el proceso de transformación que la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros. Dios sana, pero Dios te salva, perfecto, pero la madurez, la santidad es progresiva y ese progreso tiene que ver en esta relación íntima con Jesús. Así es, correcto. O sea, si no podemos hacer nada, no podemos quedarnos con solamente somos salvos, ya me sanó el Señor y listo, estoy listo para irme al cielo. No, a mi juicio yo creo que es necesario
que el que empezó la obra la termine. Gloria a Dios. Así es, tremendo. Entonces, tiene que ver mucho con los procesos, y los procesos son duros para algunos. Así es. Son traumáticos para otros, y muchos abandonan esto porque no tienen ese aguante. Y en el ministerio es mucho mayor, porque el ministerio es un llamado. Así es. Y de acuerdo a la etimología, lo que indica la palabra, llamado es vocación. Así es. Por lo tanto, Dios llama a hombres y mujeres especialmente porque sabe que pueden o tienen una capacidad para soportar aquellos embates de este proceso. Y este proceso tiene que ver con lo que Dios quiere, pero también tiene que ver con lo que está dentro de nosotros. Así es. Yo el otro día enseñaba en la iglesia en Arica, porque una hermana dijo, bueno, estamos tanto tiempo aquí haciendo cosas, pero si Cristo viene por su iglesia. Y dijo algo que me quedó grabado, porque la Escritura lo dice, y dice, pero viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas. Así es. Y ahí está el tema. Como iglesia, cómo limpiamos nuestras manchas, cómo planchamos nuestras arrugas. Y eso tiene que ver con este proceso, ¿ya? El pecado lo solucionó Cristo en la cruz, pero nuestra forma de pensar, nuestro corazón, tiene cosas ahí todavía que perjudican mi vida espiritual y pueden producir daños y dar un mal testimonio de lo que soy como hijo de Dios y como siervo de Dios. Yo creo que también una de las cosas importantes es cómo nosotros, que en un momento éramos anónimos y pronto Dios nos pone en un lugar de privilegio y de honor sin merecerlo, solo por pura gracia. ¿Cómo nos sostenemos en el tiempo cuando hay críticas? Fíjate que una de las cosas más fuertes que vivimos los siervos de Dios, que pasamos los hombres que predicamos, o incluso la hermana que hace la escuela dominical, el joven que toca una guitarra, que cantó, que la chaqueta no le quedaba bien, que la corbata no venía. Entonces, la crítica. Está la crítica. Por eso este proverbio dice consecuencias. Consecuencias, la verdad y las consecuencias de las cosas que a veces hacemos o decimos. Entonces, yo creo que debe haber un cuidado también de entender que hay una crítica, pero debemos ser prudentes. Sí. Bueno, dentro del ministerio, lo que llevamos un poquito más años dentro del ministerio o como cristianos, estamos expuestos, sobre todo los que somos pastores, estamos expuestos no solamente a críticas, estamos expuestos a calumnias, a mentiras, porque de alguna u otra manera el enemigo de alguna parte tiene que hacernos daño. Pero por eso parto del principio, cuando uno logra entender esto, que va a pasar todas estas cosas, que a veces los institutos bíblicos no te lo enseñan, sino que la expertise, la experiencia te va indicando, enseñando de qué forma tú tienes que enfrentar todo esto. Así y esto es. se enfrenta con fe. Y eso te ayuda a mirar y procurar de discernir aquello que te está sucediendo. Y si tú no has hecho nada malo, yo siempre dije, si yo no me están acusando de algo que yo no hice, digo, gloria a Dios, porque yo no lo hice. O sea, que hablen todo. Hay Dios, paz. Hay paz. Hay paz. Sí, hay paz. Entonces, al final, uno va a salir victorioso en la medida que guarde la compostura y se lo encargue al Señor. Porque si yo estoy libre de algo que me están acusando, ¿de qué me voy a preocupar? Claro. Al contrario, la palabra dice que glorifico a Dios porque están hablando mal de mí. Ahora, esos procesos son duros. Sí. Y sobre todo cuando la familia es afectada en esto. Fíjate que es importante eso, pero nos debe motivar el servicio a Dios. Nos debe motivar la entrega total a Dios. Nuestro corazón debe estar prendido de Dios constantemente. Eso es lo que hace que el hombre pueda predicar en paz, como dices tú. Porque en un momento lo subimos al altar, o tal vez desde un púlpito pequeñito, o desde abajo, una enseñanza, o una consejería, como siempre lo conversamos en nuestra tarea pastoral. A veces alguien viene con algo que sucedió y quiere una respuesta a veces. Y a veces si tú no le das respuesta, como que quedan ahí, no está la unción, no oró el pastor. Pero nosotros, siervos y siervas del Señor, debemos estar siempre preparados. Las consecuencias de las cosas que hacemos también tendrán sus resultados. Si trabajamos eficazmente, si usamos la sabiduría de Dios, lograremos tener éxito en la obra del ministerio para lo cual Dios nos ha llamado. Amén. Amado en el Señor también, viendo todo este proceso de estas consecuencias, ¿cómo fue el momento en que tú reconociste a Cristo como tu Salvador personal? A ver, yo no vengo de familia evangélica, no. Como dicen el dicho, no vengo de cuna de oro.
¿ah? Como dice la jerga evangélica, y mucho menos pastoral. Pero sí, cuando uno hace yo en lo personal un recordieri de mi vida desde niño, siempre estuve ligado a Dios, siempre. Y por los procesos familiares, porque igual vengo de una familia que tampoco era muy amena, sobre todo mi papá, y eso provoca ciertas complicaciones como niño, ser hermano mayor, pero eso me obligó a buscar a Dios en mi intimidad y hablar con Dios. Entonces, yo desde que tengo conocimiento, hablo con Dios, y Dios me respondía. Y eso traía paz a mi corazón sin tener conocimiento de la palabra. Y yo, lo digo, pensé que iba a ser cura. Pensé que iba a ser cura porque mi mamá iba a la misa y a veces la acompañaba y pensé que iba a ser cura. Incluso en mi juventud estuve en Osorno participando en las juventudes católicas y porque también estaba como esta búsqueda. La iglesia evangélica no estaba en mi proyecto de vida, pero Dios salió a mi encuentro y eso es maravilloso. Ya a los 20 años, siendo junior de una empresa aquí en Santiago, había un loco predicando ahí en el Paseo Ahumada, tocó mi corazón y me entregué al Señor. Ahí y a partir de ahí... Fue ese momento. Sí, ahí caló mi vida y dije, de aquí soy. Y ahí empieza todo el proceso y después yo me caso a los 21 años con mi esposa. Ella ya era evangélica, así que de niña, así que ya entré en este mundo espiritual, de iglesia, de comunidad, a participar sin serlo. Y ahí uno ve la misericordia de Dios. Con los años uno puede evaluar la misericordia y el amor de Dios sin merecerlo. No fui un gran pecador, ni rebelde, ni nada, pero venía de un mundo que no era el que Dios quería. Y eso ha sido muy bueno para mi vida. Hoy día ya a los 60 años, voy para los 61 años, sí, de los 21 años, 21 años, conociendo al Señor y sirviendo al Señor. Qué tremenda, qué tremendo. Cuéntanos un poco tu experiencia ahí en las imágenes que tenemos. Bueno, ahí estamos como mesa ampliada, CUPREM, en los inicios de reconocimientos también que uno tiene en este transitar de esto, y ahí ya estoy en mi ciudad, Puerto Montt. Mi esposa está acompañándome ahí, mis hijos, mi hija, mi hijo, y por ahí viene mi nieto, ahí cuando recién nació, es hijo de mi hija, hoy día ya tiene 7 meses el gordito, ahí estamos bien, pues una tremenda bendición de tener un nieto, porque tampoco teníamos esa experiencia, pero bien, y aquí ya con la iglesia, avanzando, gracias al Señor, con hartas actividades, recorriendo Chile, porque tenemos, por misericordia de Dios, iglesia en Arica, Iquique, Pozo Almonte, Alto Hospicio, así que me toca viajar mucho y enseñar y hacer muchas cosas, y eso es beneficioso, porque la experiencia que uno adquiere, no solamente en lo ministerial, en lo familiar, requiere de mucho de la búsqueda de Dios. Esto es de verdad, si no fuese así, hermano que me está escuchando, va a ser inerte, va a ser inútil. Por lo tanto, requiere, con todas nuestras debilidades, nuestras pasiones, con todas nuestras cosas que de repente nos pasan, hay que buscar de Dios. Es la única forma. Si no está Dios en medio de todo lo que nosotros hacemos, nada. Si yo voy a cumplir este año 40 años de matrimonio por misericordia de Dios. Y eso también se lo agradezco a Dios. Porque si no está Dios en la vida familiar, en el matrimonio, fracasa. Así es. Si no está Dios en nuestra vida ministerial, fracasamos. Yo me viene a la memoria Zaqueo. Zaqueo era un publicano, un pecador, excluido de la sociedad por ser un judío al servicio de Roma, por ser alguien que oprimía con los impuestos al pueblo, pero él cuando sintió o escuchó que iba a pasar Jesús, él lo único que quiso era conocerlo. Sí. Y como era de pequeña estatura, él dice la Escritura que él corría para conocer a Jesús. Y como la gente no se lo impedía, se sube a un arbusto y ahí
esperó la pasada de Jesús, pero Jesús, la Escritura dice que no escuchó un llamado, sino que fue donde Él. Y fue donde Él y lo llamó por su nombre. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que la búsqueda de las bendiciones de Dios, el cambio de vida que nosotros necesitamos, requiere de Jesús. Porque Zaqueo, ¿qué es lo que sucede con Zaqueo? Primero, Jesús lo conocía, sabía quién era. Perfecto. Y le dice, bájate, porque es necesario que hoy me pose en tu casa. Así es. Y lo tercero, una vez estando en la casa, dice, la salvación ha llegado a esta casa. Así Eso es. implica toda la familia. Por eso es importante para nosotros los cristianos el deseo constante de buscar a Dios, el deseo constante de servir a Dios. Pasan los años, Sí. obispo, y a veces como que nos encontramos con excusas para servir Sí. a Dios, con excusas para ir a la iglesia. Oye, Zaqueo fue corriendo, Así es. se adelantó, corrió. Sí. Es como nosotros con el primer amor, corrimos, pero pasan los años como que ese ejercicio empieza a fatigarse y es necesario estar corriendo siempre al encuentro con Jesús. Jesús nos conoce, sabe todos nuestros problemas, pero si yo quiero bendición para mi vida, para mi familia, para mi ministerio y para todo lo que nosotros hacemos, es necesario estar siempre corriendo al servicio del Señor. Así es. No hay Así otra es. forma. Oye, tú has vivido las mejores experiencias también en las imágenes que estamos viendo, no solo esta corporación, este trabajo corporativo que tú tienes de tu misión, sino también en el área de servir a la Iglesia de Cristo. Los logros del 31 de octubre, los logros de la ley 19.638, las festividades, los reconocimientos. ¿Y a ti te ha tocado trabajar ahí en la Comisión 31 de octubre? Sí, por muchos años. ¿Cómo ha sido tu trabajo? Soy parte, yo llegué a Cupré en el año 99, cuando era secretario de la Unidad Pastoral de Puente Alto. Y así nos fuimos relacionando, se entabló una amistad con los hermanos, con los pastores, con el obispo Emiliano, y fuimos relacionándonos. Y por misericordia del Señor también fui parte de la gesta de lo que es la mesa ampliada. Y me tocó ser parte, junto con todos estos grandes obispos, de entrar en una instancia, una entidad que iba a marcar la diferencia e iba a reivindicar las demandas evangélicas que estaban pendientes, como los reglamentos de asistencia religiosa después de la ley de culto. Y fui parte, por misericordia del Señor, a acompañar al obispo y a todos nuestros obispos, fui parte de todo ese proceso y de los logros que como entidad tuvimos. En ese sentido, Cuprén también fue un fuerte apoyo, porque Cuprén era parte de la mesa ampliada. De hecho, nuestro presidente era el presidente de Cuprén y pasó a ser presidente de la mesa ampliada. Por lo tanto, este vínculo estrecho que ha existido siempre entre Cuprén y la mesa ampliada, hasta el día de hoy se existe porque es necesario, andamos de la mano. Pero la experiencia de poder, cuando uno hace esto, hace memoria de poder insertarnos en un mundo que nosotros no conocíamos. De hecho, hay revistas que han hecho reportajes, medios de comunicación, de cómo la iglesia evangélica se inserta en la sociedad, en todas las esferas, inclusive en lo político. Así es. Y nos tocó a nosotros ser punta de lanza, de decirlo de alguna manera, de poder llegar a la autoridad, o sea, el ejecutivo, el legislativo y también el judicial. Y tuvimos que hacer cosas, proezas, por ejemplo, ponernos cuello clerical en su momento. Porque... Oye, perdón, ese paso fue importante porque no era común dentro de la iglesia evangélica, me refiero, en este tiempo. Claro, lo que pasa es que yo lo cuento esta historia porque nos tocó cuando empezamos a caminar ya con estos lobbies, la relación con la autoridad, y llegamos al Congreso allá en Valparaíso, llegamos 10, 12 pastores, obispos, y no nos dejaban entrar, no nos tomaban en cuenta. Esta gente, ¿quién es? Común y corriente. Y en una oportunidad había un sacerdote con cuello clerical y se le abren las puertas solas. Y dijimos nosotros, bueno, lo salen a recibir. Y dijimos nosotros, bueno, ¿y si nosotros somos pastores, obispos? Y le reclamamos al hombre que atiende en la ventanilla, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, somos pastores ya, pero ¿a quién representan? O sea, ese tipo de trato, porque había desconocimiento del mundo político de quienes éramos, no éramos visibles. Y empezamos, en una reunión dijimos, ¿y si nos ponemos cuello clerical?
Y alguien dijo, pues si el cuello clerical nunca ha sido católico, es evangélico, protestante. Entonces pongámonos cuello clerical, nos mandamos a hacer camisas y el efecto que surge al llegar al Congreso con cuello clerical y las puertas se abren solas. ¿Ah? Son cosas, son anécdotas, pero tuvimos que hacerlo en su momento porque la autoridad no nos consideraba. Y logramos entrar, filtrar la autoridad y poder dar a conocer nuestras demandas. Así es. ¿Ya? Y ahí hubo un trabajo tremendo de nuestro obispo Emiliano Soto y los que estábamos ahí en reuniones, en sesiones, corríamos para allá, para acá. Fueron días y días y días en que no nos cansábamos de hacer este trabajo por la iglesia, porque aquí uno se da cuenta que este trabajo no es para uno. Uno es un simple servidor del Señor y servidor de la iglesia, porque al final todos los logros que la Mesa Ampliada obtuvo para la iglesia fueron días y días y días de lobby, conversación, recursos que salían de nuestro propio bolsillo. Exactamente, eso. Almuerzos, desayuno, benzina, peaje. La gente a veces no mira. ¿Por qué siempre la gente pensaba y decía, el pastor, es político porque está con un político? Pero es la única manera de lograr las cosas que hemos logrado. Hoy día los pastores celebramos 31 de octubre, el día feriado. Pero ¿cómo cree que se logró? Explícanos un poco eso. Bueno, todo también hay que reconocer que hay una voluntad política aquí. Pero hubo una dinámica para lograrlo. Pero hay que seguir ese ritmo y forzarlo. Y con eso, y eso se logró, gracias a Dios. Y esto parte ya, bueno, con el tema de la ley de culto, con el presidente Elwin, firma la ley el presidente Frey y el presidente Lago le tocó aplicar la ley. Pero el presidente Lago llegaban, no sé, 1.000 pastores, y él lo dijo, me llegan 1.000 pastores y por ley tengo que atenderlos a todos. Claro. ¿Por qué no se organizan? Hacen una mesa más ampliada, y ahí sale el concepto de mesa ampliada. Hacen una mesa más amplia, forman un grupo de representantes y vienen a conversar con el Ejecutivo y traen sus demandas. Porque para mí, dijo el presidente, conversar con la Iglesia Católica, viene el arzobispo, claro, y conversamos. Pero con ustedes tengo que atender a 1.000, no puedo atender a 1.000 personas, 1.000 pastores, 1.000 obispos. Y surge, y claro, también hay que reconocer esa voluntad política. Y esa voluntad política también estuvo con la presidenta Bachelet, también estuvo con el presidente Piñera, bueno, y con todos los presidentes que han habido posterior. Y logramos, porque también se crea este ambiente. Yo creo que el Señor estuvo presente. Gloria a Dios por eso. Porque cuando estamos luchando el tema de la ley de feriado, había igual una oposición, que había un acuerdo generalizado de los parlamentarios, diputados y senadores, pero hay un par de senadores ahí que no querían hacer algunas indicaciones para chutear la ley, y ahí estábamos orando, pero esos senadores, al momento de dar su voto ahí en la sala, se dan vuelta y dicen, no, apoyo. Gloria a Dios. Y entonces ahí vimos, aquí está la mano del Señor. Amén. Bien, amados en el Señor, vamos a ir a un pequeño alto, una alabanza para todos ustedes, y pronto volvemos para seguir conversando con nuestro amado obispo Erwin Castro.
tremenda alabanza del Señor. Como siempre disfrutamos de estos preciosos cánticos y adoración a nuestro maravilloso Dios. Estamos conversando con un tremendo hombre de Dios que ha hecho un trabajo maravilloso junto a muchos otros colaboradores que Él ya ha nombrado y que sabemos que es una tarea para la obra del reino y la visualización de la iglesia de Cristo, que estaba como un poco opaca, yo creo, durante todos estos años, principalmente los políticos como que no conocían el trabajo de la iglesia. Bueno, nos tocó en todas estas reuniones dar a conocer la realidad evangélica desde los inicios o de los albores de la República de Chile. De la historia, claro. Y dar a conocer que muchos que son padres de la patria y fueron grandes hombres de Dios o hombres de la República de Chile y mujeres que eran protestantes. Entonces, eso tampoco la clase política no lo tenía claro y logramos esto, introducir, y esto es historia. Pero es un poco hacia afuera, pero ¿cuál es el efecto hacia adentro? Así es. Entonces, lo que se produce es un reconocimiento a la labor social y evangelizadora del mundo evangélico en estos 200 y tantos años de historia. Reconocer los primeros pastores misioneros que llegan a Chile, de dónde surge, por dónde entran las primeras iglesias, cuál fue la influencia de estos pastores, de estos hermanos extranjeros que comenzaron a hacer una obra aquí, no tan solo evangelística, sino que también desde un punto de vista político. Por destacar al pastor David Trumbull, el pastor presbiteriano, sí. que tuvo mucho que ver en todo este proceso. La separación de iglesia y de Estado, matrimonio civil, los cementerios públicos, o sea, hay un montón de cosas que fueron gestadas por el mundo protestante de la época, pero que no estaba reconocido. Y esto permite, toda esta historia, permite entonces darla a conocer al interior de la iglesia, porque tampoco nosotros sabíamos esa historia, porque la historia que nosotros sabemos es la que nos enseñan en el colegio. Y el pirata Drake nunca fue pirata, fue un compositor de Biblia, de un buque inglés, pero como era anticorona española, era considerado un delincuente de la época. Entonces, esa es la historia que nosotros nos contaron, pero cuando uno empieza a indagar en la verdadera historia de lo que pasó, se da cuenta que hay una riqueza tremenda y hay un aporte de los protestantes hacia la construcción de lo que hoy conocemos como Chile, las primeras escuelas públicas, la enseñanza de la castellana, o sea, por nombrar algunas cosas. Y eso se da a conocer dentro de la iglesia y eso despierta también el ánimo, porque un pueblo que no tiene identidad no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, no sabe qué hacer. Así estábamos nosotros. Y todas estas cosas nos permiten enseñar, mostrar al mundo, a la iglesia, de dónde venimos, de quiénes somos. Y el otro concepto fue la unidad de la iglesia, siempre luchar por la unidad de la iglesia. La Mesa Ampliada y la Comisión 31 de Octubre también, su norte ha sido siempre la unidad de la iglesia, más que los trabajos que hacemos, la unidad. Y esto del reconocimiento que se hace al mundo evangélico en el Congreso nos permite que las unidades pastorales de las comunas de todo Chile, que no había unidad, no había unión, logren sentarse en una mesa, indicar algún nombre de algún hermano, hermana, pastor, obispo, que haya tenido una injerencia preponderante en su comuna, en su región, y esos hermanos iban a ser reconocidos en el Congreso. Y esto ayudó a que los pastores en esa época, del año 2006, pudieran sentarse en una mesa, conversar, llegar a acuerdos y enviar esos nombres que nosotros después enviábamos al Congreso, y esos hermanos vivos o muertos, póstumos, reconocimientos, podían estar ahí recibiendo un galvano que para ellos es muy significativo. Y uno veía a nuestros pastores de ancianitos cómo surgía la emoción del reconocimiento, que dice, pero es un galvano, sí, pero el efecto que produce de bendición en ese hermano y esa hermana que está siendo reconocido es impagable. Exactamente. Es impagable. Entonces, todas estas cosas logramos la unidad de la iglesia, en el sentido de que los pastores se conozcan, se reconozcan, se respeten. Esos logros, digo yo entre comillas, logros nuestros, porque con nuestro obispo Emiliano tuvimos que recorrer Chile, tuvimos que hacer un trabajo, no solamente los dos, otros pastores más, tuvimos que hacer un trabajo
para poder lograr esto. Eso es lo que ha hecho la mesa ampliada y la comisión, que hasta el día de hoy día la dirige nuestro mayor Mario Cárdenas, pero hasta el día de hoy sigue siendo y cumpliendo esa labor. Gloria a Dios, tremendo. Podríamos conversar toda la tarde con nuestro obispo Erwin Castro, porque tiene una historia gigantesca de muchísimos años. Pero también ya estamos llegando al final de nuestro hermoso programa Cupré en Acción. Vamos a tener otra oportunidad de compartir también con nuestro obispo, ya que es parte de la casa. Queremos invitarlo para que usted nos pueda ver y compartir nuestros programas. Ahí a sus invitados, vecinos, cuéntele a aquellos de este tremendo programa Cupré en Acción y conocer a estos siervos de Dios. Ahí los días jueves a las 20:30 horas tenemos nuestro programa y también los días sábados 17:30 horas. Recuerden nuestras oficinas aquí en calle 18 164. Ya estamos llegando al final de este tremendo programa y hoy nuestro obispo Erwin Castro es el vicepresidente de Mesa Ampliada UNE Chile, quien también está cumpliendo una labor muy interesante. Así que le deseamos las más ricas bendiciones en este nuevo cargo y también un saludo para que envíe ahí. Sí, bueno, agradecer a Dios, agradecer a Cuprén. Cuprén lleva 33 años, no es menor. Y también hay una gran historia de aporte de parte de Cuprén, no solamente a la región metropolitana, sino que también al resto del país. Entonces, para mí la palabra orgullo suena feo, pero puedo decir que me siento orgulloso de mis pastores que nos antecedieron, que empezaron con Cuprén. Algunos pastores de la mesa ampliada ya no están, como el pastor Manuel Covarrubia, la pastora Juanita Albornoz, que ya partieron a la presencia del Señor, pero también es necesario reconocer ese trabajo. Así es. Que por años nuestros hermanos consiervos han venido haciendo. Este aporte hacia el mundo evangélico y bueno, este programa de Cuprén en Acción muestra todas estas cosas. Es necesario, hermanos, que ustedes también transmitan, porque esto es parte de la historia. Así es. Y bueno, y con eso desearles las más ricas bendiciones. Busquen a Jesús siempre, no se aparten de Él como el pámpano y la vid. No, es imposible, sin Él nada podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero en las cosas del Señor, con Jesús, todo es posible. Así que muchas gracias, obispo, muchas gracias a Cuprén por todos estos años que hemos compartido y seguramente seguiremos compartiendo y que Dios nos ayude en estos nuevos desafíos que hoy enfrentamos, porque siguen otros desafíos, esto no ha parado. Así es. Siguen otras cosas, así que muchas gracias. Gracias damos a nuestro Dios por nuestro amado obispo Erwin Castro. Dios prospere su corporación, su organización, su ministerio, su familia, porque estamos para el servicio de la obra del reino del Señor. Hemos llegado al final de nuestro hermoso programa. Queremos, como siempre, desearle a usted las más ricas bendiciones. Que mi Dios lo prospere en todo lo que usted emprende y que la gracia de mi Dios los alcance a cada uno de ustedes. Y Cuprén en Acción, como siempre, en todo, desea que sean rica y abundantemente bendecidos. Nos vemos en una nueva oportunidad.